Isma, vamos a pasar al tema del músculo, que me interesa muchísimo, Venga. ¿vale? Vamos a hablar un poco de un tema que realmente cuando yo te conocí, tú hablabas casi siempre de esto, que era fisiología muscular. Sí, de hecho mi logo, la gente no lo sabe, pero el fondo del logo es una fibra muscular. Hablabas mucho de músculo, de hipertrofia. Entonces, bueno, vamos a explicar algunos conceptos interesantes y aplicables. Por ejemplo, la hipertrofia, crecimiento de la masa muscular, ¿no? Hay varios tipos de hipertrofia, la gente no sabe esto. ¿Qué es la hipertrofia sarcoplasmática y qué es la hipertrofia sarcomérica y en qué se diferencia? Sí, a ver, el tejido muscular está compuesto de fibra principalmente, pero luego tiene otro organelo, tiene el citoplasma, tiene el retículo sarcoplasmático, tiene mitocondria, tiene varios núcleos, que además es una célula que es multinucleada. Entonces, cuando el músculo crece, puede hacerlo de dos formas, por decirlo de alguna manera. Puede aumentar el número de fibras musculares, ¿vale? Es decir, que le llamamos hipertrofia miofibrilar o sarcomérica, pero también puede aumentar el volumen del músculo sin que aumenten el número de fibras. Es decir, puede aumentar el citoplasma, puede aumentar, digamos, todo el volumen que hay alrededor del músculo que no son fibras contráctiles. A eso lo llamamos hipertrofia sarcoplasmática. Pero es una especie de hincharse, ¿no? De las células, Sí, ¿no? se llama cell swelling. Swelling es hincharse. Sí, es hinchazón celular, Sí. viene haciendo, en el que tiene parte de el glucógeno que se acumula dentro del músculo, que sabemos que además el glucógeno se acumula junto a agua y da ese volumen, ¿no? Entonces tú puedes aumentar las dos formas. Para que sea un ejemplo más visual para la gente, un culturista, aunque tiene... Siempre que tu músculo aumente, van a aumentar las dos. Es decir, tú siempre que aumente tu masa muscular, va a aumentar tanto de manera sarcomérica como de manera sarcoplasmática. Pero puede variar en función de tu tipo de entrenamiento. Por ejemplo, si un culturista, evidentemente va a tener una hipertrofia sarcomérica, pero va a haber un aumento de todo su volumen celular. Es decir, va a haber un aumento de glucógeno, de agua y demás, ¿vale? Y luego una persona que sea, por ejemplo, un powerlifter o que entrene más, no tanto para que de manera estética crezca solo un músculo, sino más para levantar más kilos, va a tener una mayor hipertrofia sarcomérica, porque al final las fibras son las que hacen fuerza, no el sarcoplasma, Claro. no todo el contráctil. no es contráctil, no es tejido contráctil. Por eso, un powerlifter o un halterófilo va a tener normalmente más fuerza que un culturista, pero un culturista va a tener mayor volumen muscular que un powerlifter o un halterófilo. Esto explica el fenómeno Anatoly. ¿Sabes quién es Anatoly? No. ¿No sabes quién es Anatoly? No, Anatoly, ¿qué es? No tengo ni idea. Anatoly es, bueno, pues un chico que se ha hecho súper viral, no sé si es ruso, no sé de qué país es, pero que se ha hecho, ya lleva mucho tiempo siendo viral, que no lo has visto, que lleva con una barba al gimnasio y se viste de limpiador. Sí, no sabía cómo se llamaba. Sorry. Y levanta Sí, y la lo he gente visto, se queda lo he visto. flipando. Claro. Parece muy delgado. Claro. Probablemente tenga más hipertrofia Sarcomérica sarcomérica que sarcoplasmática. Pero no solo eso, sino que además tenemos que entender que la fuerza no depende principalmente del músculo, que también El sistema nervioso. depende principalmente del sistema neuromuscular. Es decir, tú puedes ver a ese chico, que ahora sí sé que no sé cómo se llamaba. Lo has visto, ¿no? Claro, y tú puedes ver a este chico que la limpieza delgado, o sea, entre Sí, comillas, no es va con ropa volumen, ancha. y que tiene una fuerza tremenda, que te puede levantar, pues yo qué sé, pues 300 kilos en peso muerto o más, ¿no? Y por eso muchos que ve allí, un poco culturistas, se quedan pillados, ¿no? Porque principalmente la fuerza depende de... O sea, la contracción muscular tiene dos partes. Una, que es a nivel del sistema nervioso. Hay un impulso nervioso que viaja a través de la motoneurona. La motoneurona se une a la placa motora, es decir, se une por las conexiones a las fibras musculares y es como una señal eléctrica. Esa es la primera parte, y luego la segunda parte es que esa señal eléctrica provoca una despolarización, una potencial de acción, una serie de acciones que hacen que las fibras se contraigan, los sarcómeros. Entonces, la fuerza depende principalmente de la primera etapa, ¿vale? El impulso nervioso. Del impulso nervioso, de la conexión, la coordinación neuromuscular, ¿vale? Y no tanto del número de sarcómeros que haya, que también, ¿vale? Que depende de las dos, pero principalmente de eso. Entonces, tú puedes tener mucha fuerza sin tanta masa muscular, y a la contra puedes tener mucha masa muscular, más sarcoplasmática, sin tanta fuerza. De hecho, es muy común que haya culturistas que tienen mucho menos fuerza que powerlifter o que halterófilos, que personas que entrenan fuerza. Y
¿Qué importancia tiene la genética, primero, en el crecimiento o en el potencial de crecimiento muscular? Y segundo, en la fuerza. Sí, sí tiene, sí tiene. De hecho, está lo que se conoce en ciencia como los altos respondedores y los pocos respondedores, ¿no? Hay una serie de personas que responden muy bien al entrenamiento de fuerza, tanto en ganancia de fuerza como de masa muscular, y hay otras personas que responden menos. Mecanismos. Bueno, yo me acuerdo que hace mucho tiempo teníamos la revista Nati, yo escribí un artículo súper largo de todos los posibles mecanismos que hacían que una persona respondiese menos, sea un hiporrespondedor a la ganancia de masa muscular y la fuerza. Hay muchos mecanismos, hay muchos desde punto de vista más bioquímico, fisiológico y demás. Ahora uno, por ejemplo, que se está estudiando mucho y que parece que es uno de los principales, tiene que ver con, en relación a la ganancia de masa muscular, con la capacidad y eficiencia de los ribosomas. Para que nosotros ganemos masa muscular, tiene que darse un proceso que se llama síntesis proteica muscular. Tiene que estar aumentada. De este proceso se encargan principalmente los ribosomas. Entonces se ha visto que las personas que responden poco, que les cuesta ganar masa muscular, tienen pocos ribosomas y aparte no son muy eficientes a la hora de sintetizar proteínas miofibrilares. Y personas que tienen muchos ribosomas y que además funcionan muy bien, pues sí que tienden más a desarrollar masa muscular. Y parece, aunque es medianamente adaptable con el entrenamiento aumentamos la biogénesis ribosomal y demás, pero sí que tiene un alto componente genético. Qué interesante, porque se habla mucho de biogénesis mitocondrial, pero no había escuchado casi nunca biogénesis ribosomal. Sí, ribosomal, ¿no? El tema de fuerza y demás es un tema bastante importante. Qué bueno. ¿Y cómo podemos saber si alguien es o no natural? ¿Natural natural de esteroides? Sí. Hombre, no es mi campo, pero bueno, por ejemplo, a ver, hay veces que hay personas que a nivel genético responden muy bien al entrenamiento de fuerza y que muchas veces lo típico, no, ese seguro que ha tomado esteroides y no tiene por qué. Hay gente, yo he visto gente, en mi época hace mucho tiempo que he trabajado con algunos culturistas y demás, he visto gente íntimos que te digo que han conseguido volúmenes de masa muscular brutales, que a cualquier instancia tú dirías que ha tomado sustancias y no, y pongo la mano en el fuego de que eran amigos íntimos y que eran naturales. ¿Por qué? Porque tiene un componente genético. Y luego, bueno, sí que hay personas que pueden tomar sustancias esteroides anabólico-androgénicos y una característica muy clásica, que es distinguible, sabemos que tenemos gran parte de los receptores de andrógenos se encuentran en músculos como el deltoide y el trapecio. Entonces, cuando es muy clásico que personas que consumen esteroides anabólico-androgénicos suelen tener, incluso de manera algo desproporcionada con el resto del cuerpo, un hombro muy grande, muy redondeado y un trapecio bastante desarrollado, que incluso a veces no va en compensación con el resto del músculo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una persona muy fuerte que además tiene exageradamente un hombro muy desarrollado, un trapecio muy desarrollado, pues puede ser, no tiene por qué, pero puede ser porque esté tomando esteroides anabólicos androgénicos y luego también lo que se conoce como rocosidad, ¿no? Cuando hay una persona que tiene la piel esta que es hiper, mega fina, que se le notan todas las venas, esa rocosidad, no tiene por qué, pero también es un síntoma. ¿Y la vascularización? Eso es lo que hablo, bueno, la piel y la vascularización, sí, ¿no? Sí, pero el esteroide lo que hace es lo que has comentado tú de la piel pegada y fina, o también aumenta la vascularización y las venas más prominentes. Sí, puede aumentar la angiogénesis y puede aumentar eso, ¿no? esa cantidad de venas. De vascularización. Que son dos cosas, ¿eh? Que la vascularización, por un lado está la vascularización y por otro lado también es que como tienen esa rocosidad... Y ese bajo porcentaje de grasa. Claro, es que prácticamente no tienen, o sea, es el músculo y la piel, pues claro, todavía se le ven más, ¿no? Entonces, sí, suelen ser... Pero también quiero decir que... Porque ahora va al centro deportivo y cualquiera que ves que esté vascularizado piensa que ha tomado. No. Puede ser o puede que no. Como digo, influyen muchas cosas. Son datos que apuntan a, pero que es verdad que hay gente que puede tener gran volumen de masa muscular y gran rocosidad y no haber tomado ningún tipo de sustancia. Vale. Y en el mundo del fitness siempre se quiere buscar la receta de la programación perfecta para conseguir hipertrofia o fuerza. ¿Realmente existe una intensidad determinada, un número de series determinado, una frecuencia de entrenamiento o división de entrenamiento o repeticiones perfecta para conseguir hipertrofia? No. Es que esa pregunta es importante, porque la gente siempre busca el santo grial, ¿no? Quiere el entrenamiento. Oye, el entrenamiento perfecto. Y realmente, cuando tú analizas por qué se produce la hipertrofia,
¿vale? Y dice, oye, la hipertrofia se produce principalmente por aplicar una carga que se conoce tensión mecánica. Esa tensión mecánica nuestras células musculares la van a detectar. Si nuestra célula tiene en la membrana tiene unas proteínas que se llaman integrinas, cuando tú haces una contracción muscular, esas integrinas van a detectar esa tensión y van a activar unas vías que llevan a la síntesis proteica muscular. El músculo dice, oye, hay contracción muscular, hay tensión, activo la síntesis proteica muscular. Ese es el principal mecanismo para que tu músculo sintetice proteínas, ¿vale? Luego, evidentemente, tienes que dotarlo de materia prima, es decir, tienes que dotarlo de aminoácidos para construir proteínas que conforman el músculo. También tienes que dotarlo de energía, de calorías. ¿Por qué? Porque el proceso de síntesis proteica es uno de los procesos más costosos que tiene el cuerpo humano. De hecho, creo que son 72 ATP por aminoácido. O sea, que es un coste energético muy alto, ¿no? 72 ATP por aminoácido. Sí, si no recuerdo mal, creo que sí. Es mucho, ¿no? Que es un coste energético brutal. Tú date cuenta, mira, una persona que tú que has trabajado en el hospital, una persona que tenga quemadura importante en gran parte del cuerpo, en 50% del cuerpo, tiene una tasa de síntesis proteica, no recuerdo cuánto era, hiper elevadísima. De hecho, deben de consumir entre 3 y 4 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Sí. ¿Por qué? Porque necesitan regenerar tanto, es brutal. O sea, la síntesis proteica y necesitan gasto. Se ha comparado que el gasto energético de una persona que esté quemada en un 50% de su cuerpo, sí, el gasto energético es similar a un ciclista del Tour de Francia. Sí, totalmente. Y está encamado, quemado. Y el gasto energético es similar o sea, imagínate la tasa de síntesis proteica, el gasto energético que me recuerda aún en la carrera, justo me acaba de recordar un profesor de cirugía cardiovascular que nos decía que básicamente cuando operaba corazón abierto un paciente, equivalía a que, él lo decía un poco riéndose, ¿no? Pero equivalía a que hubiera hecho una maratón, ¿no? Su cuerpo. Y realmente es que es un estresor increíble. Sí. Está claro. Entonces, tú cuando analizas eso, dices, vale, pues ya está. El principal factor para ganar masa muscular es entrenar fuerza y levantar cargas. E intentar cada vez superarte un poco más, ¿vale? Con el tiempo. Haz lo que se llama sobrecarga progresiva. Oye, si hace un mes levantabas 20, intenta levantar 25 y el mes que viene intenta levantar 30. Eso es el 90%, siempre y cuando acompañemos de una buena ingesta energética, porque se requiere energía y una buena cantidad de... tampoco tanto, la gente se piensa que tiene que hinchar a proteína. Realmente hoy en día sabemos que aproximadamente en 1,6 gramos por kilo de peso corporal ya llega a una meseta en el que difícilmente va a mejorar más. Y ya está. Luego, en cuanto al ajuste de variables, es verdad que tú puedes ajustar variables en cuanto en el entrenamiento a volumen, intensidad, pero lo que sabemos a día de hoy, por no meterme porque es un tema muy extenso, lo que sabemos a día de hoy es que diferentes volúmenes, con diferentes intensidades, con diferentes tipos de descanso, llevan al mismo camino, ¿vale? Entonces, puedes entrenar más de una manera, puedes entrenar más de otra. Al final, lo ideal es planificar las variables de entrenamiento en función a otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que hoy en día, si tú levantas el 70% de tu RM o levantas el 50% de tu RM siempre que vaya al fallo, la hipertrofia muscular es la misma. ¿Por qué decides levantar más carga o levantar menos carga? Oye, pues lo que hago es, para no levantar tanta carga, porque pueden sufrir mis ligamentos, mi articulación y demás, combino o alterno altas cargas con bajas cargas. En fin, al final definen los parámetros por otras cosas y no tanto por la hipertrofia muscular, porque se va a dar por varios caminos diferentes. Es decir, siempre y cuando haya tensión mecánica, siempre y cuando haya cierto estrés metabólico... Y sin estrés metabólico. Sí, ¿vale? sobre todo con tensión. En 2010, Brad Schoenfield propuso 3 mecanismos de hipertrofia que se tenían que dar, que era tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Conforme ha pasado el tiempo, de 2010 hasta ahora, hemos visto que el daño muscular no es necesario per se, sino que es más una consecuencia de la tensión mecánica, y que el estrés metabólico también es más una consecuencia que una causa de hipertrofia. Lo que sabemos es que conforme tú vas haciendo repeticiones, imagínate que tú vas a hacer una serie de 15 repeticiones al fallo. Conforme tú vas haciendo contracciones musculares, debido a los procesos de contracción, vas a ir acumulando metabolitos. Va a ir acumulando, por ejemplo, iones de hidrógeno, va acumulando lactato, va acumulando fosfato inorgánico. ¿Y qué pasa? Estos metabolitos lo que van haciendo es que paralelamente, es una correlación, paralelamente van aumentando, y lo que van haciendo es que se van agotando fibras musculares, van inhibiendo puentes de actina-miosina, que no sé si estoy hablando muy técnico. No te preocupes, habla. Está inhibiendo puentes de actina-miosina y está reclutando fibras de alto umbral.
Es decir, que lo que estás haciendo es que vas reclutando fibra de alto umbral. Mira, si tú coges una serie, tú haces una serie con un peso que puede levantar 10 repeticiones, hasta el fallo. Y ahora haces otra serie con un peso que puede hacer 20 repeticiones. El peso es menor. Claro. Vale. Tú con la serie que haces 10 repeticiones es más peso, por lo tanto, desde el inicio prácticamente estás reclutando fibras de alto umbral, de fibras sobre todo tipo 2, que son las que más hipertrofian. Con el peso con el que haces 20 repeticiones, que es menor, tú de inicio no empiezas reclutando fibras de alto umbral. Con fibras un poco más oxidativas. Exacto, empiezas. Pero ¿qué pasa? Se van fatigando. Y los estrés metabólicos, el estrés metabólico va y lo que va haciendo es que va rompiendo, inhibiendo puentes de actinomiosina, por lo tanto obliga a tu músculo a ir reclutando cada vez más fibra de alto umbral. Al final, si tú llevas mucho peso a 8 o 10 repes o menos peso a 20 repes, siempre que sea hasta el fallo, a tu máximo esfuerzo, el reclutamiento de fibra de alto impacto va a ser igual. O sea que al final va a conseguir el mismo objetivo. Exacto.